Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, comunidad del Henceforth, alumnos, los saludo con mucho afecto, con mucho gusto. Me da bastante alegría estar compartiendo con ustedes el día de hoy un tema súper importante. ¿Cuál tema es el de mayor importancia para nosotros en esta etapa de nuestra vida en la cual nos encontramos? Muy sencillo, conocer qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos queremos dedicar o a qué nos queremos dedicar en nuestro ambiente profesional laboral. ¿Qué quiero ser? Al terminar mis estudios de secundaria, de bachillerato, ya terminé mis estudios de educación básica, educación media superior, y nos toca pensar en este paso de lleno hacia la educación superior. Pero, ¿qué me toca hacer? Entonces, es una asesoría vocacional. Bienvenidos a una asesoría vocacional. Les voy a compartir por qué sería bueno estudiar lo que su servidor ha estudiado, y me voy a presentar antes de tocar esos temas. Pero antes de presentarme, antes de tocar todos esos temas vocacionales, pues les quiero compartir qué significa vocación o qué significa hacer un test, un examen o una asesoría vocacional. Bien, vocacional viene de una palabra del latín que significa, que se enuncia voco, vocas, vocare, vocavi, vocatum, que significa llamar, ¿sí? Entonces una vocación, un examen de vocación es un llamado especial que uno siente hacia su vida, en la cual es un llamado que sentimos en el interior, en la conciencia, el cual nos va a indicar a qué me quiero dedicar. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Cómo la quiero desgastar? ¿Sí? Entonces, en otras palabras, pues nos preguntamos, ¿qué es lo que vas a estudiar? ¿Qué te gustaría estudiar? Y de verdad, alumnos del Henceforth, me da mucho gusto comenzar con estas asesorías vocacionales en este lunes maravilloso y poderles compartir a ustedes una pequeña luz de ese llamado, para poder orientar ese llamado que ustedes están sintiendo al terminar sus estudios de bachillerato. ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Hacia dónde o hacia qué rubro de conocimiento, hacia qué rama de conocimiento es la que yo quiero desenvolver, adquirir y completamente desarrollarme profesionalmente, laboralmente y como persona dentro de este ámbito, de este ambiente? Bien, entonces me presento, soy el profesor Eduardo Álvarez, Carlos Eduardo Álvarez Ruiz. Estoy para servirles. Soy licenciado en Filosofía y Letras. Tengo una maestría en Antropología Filosófica y actualmente pues estoy estudiando la licenciatura en Derecho también. Sin embargo, el día de hoy quiero que ustedes me visualicen como licenciado en Filosofía. Sí, soy licenciado en Filosofía, es una licenciatura, una profesión bastante padre, bastante interesante, y que incluso para muchos pueden decir, la filosofía, bien, ¿cómo que licenciado en filosofía? Pues ¿de qué se trata eso? ¿O qué es lo que me quiere presentar este Eduardo? Bien, soy licenciado en filosofía, me ha gustado bastante la profesión en la cual estudié, a la cual me dedico. También me he desarrollado bastante en esta carrera, en esta licenciatura de la filosofía. Actualmente soy profesor del Henceforth, así como de otras instituciones, y pues me ha dado bastante experiencia en el campo. He sido maestro de secundaria, de preparatoria, también he sido maestro de licenciaturas, sobre todo en el área de filosofía, en el área de las ciencias sociales, de historia, de política, de derecho, etc. ¿Sí? Entonces me he desenvuelto en este ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, donde pues me siento un poco experto en la materia, sobre todo en la filosofía, que me encanta mucho, y les quiero compartir por qué sería bueno que también ustedes pudieran aspirar a esta licenciatura. Van a decir ustedes, no, profe, pues es que como filosofía, esa carrera no deja dinero, esa carrera, pues, ¿de qué nos puede servir esa carrera? No nos vamos a hacer rico con esto. Y les voy a dar un consejo.
Antes de juzgar una profesión, les recuerdo que la clave del éxito no es la carrera que tú vayas a estudiar, sino es cómo te desempeñes realizando esta carrera, esta profesión, ¿sí? Si te gusta, si te llama la atención, si te apasiona, si no es un martirio dedicarte a lo cual has estudiado o vas a elegir estudiar, tenlo por seguro que vas a ser exitoso. Y también tenemos que tener muy claro qué entendemos por éxito, ¿verdad? Si entendemos por éxito tener los miles y millones de pesos y estarlos derrochando, pues a lo mejor eso no puede ser completamente el éxito, porque hay personas que no han estudiado alguna profesión, alguna licenciatura, y de todos modos tienen el dinero suficiente para derrochar. Entonces, les invito por favor a poner bastante atención, alumnos, sobre este tema que yo les quiero compartir, que es en cuestión de la profesión, una orientación vocacional sobre lo que es mi experiencia estudiando la licenciatura en filosofía. Es bastante importante entender un poquito de qué se trata. Es una carrera que en lo personal me ha gustado mucho, me ha servido bastante, me ha ayudado a estar capacitado y capacitarme para poder enfrentarme a los cambios en los cuales constantemente estamos observando en el mundo, en nuestra sociedad, ¿sí? ¿Qué es la filosofía? Voy a empezar con esto. ¿Qué es la filosofía? Para poder después ver por qué estudiarla. La filosofía es bastante interesante. La filosofía es la ciencia que estudia todas las cosas, absolutamente todas las cosas, pero hasta llegar a su última causa, ¿sí? Es decir, los que estudiamos filosofía tenemos como objetivo fundamental preguntarnos el porqué de todas las cosas e identificar las situaciones que son verdaderas y las que no son verdaderas, ¿sí? Ese va a ser el objetivo primordial de todos los que hemos estudiado una licenciatura en filosofía: encontrar la verdad en toda esta maraña de mentiras, de verdades a medias, etcétera. Entonces nuestro principal objetivo es encontrar la verdad, buscarla, preguntarnos el porqué de las cosas, el porqué de todas las situaciones, de todas las cosas, en el sentido del por qué el mundo, por qué conocemos, cómo conocemos, por qué la vida tiene sentido vivir, por qué vivimos, preguntarnos el por qué las cosas son como son, ¿sí? Les podría decir que la filosofía es la madre del pensamiento, es la madre de todas las demás ciencias. Todas las ciencias nacieron a partir de esta ciencia que es la filosofía y que es importantísimo estudiar, ¿sí? Entonces, ya que sabemos qué es la filosofía, que es el amor a la sabiduría, pues podemos seguir con este desarrollo de nuestra promoción vocacional, ¿sí? Me gustaría que más de ustedes les gustara bastante, les interesara bastante la sabiduría, que eso significa filosofía, amor por la sabiduría. Yo creo que todos ustedes alguna vez se han preguntado el porqué de las cosas, o quisiéramos saber el por qué las cosas son como son y no de otra manera. Entonces la filosofía es una profesión, una carrera, la cual nos va a ayudar a tener siempre los pies sobre la tierra, a preguntarnos las cosas, a sacar conclusiones de las cosas, saber argumentar, no creernos de los demás, saber persuadir y disuadir, sobre todo convencer, y encontrar en los discursos de los demás la verdad. También nos va a ayudar a poder relacionarnos y a entablar un diálogo con diferentes personas, incluso aunque piensen diferente a mí, sean culturalmente distintas a mí, tengan una manera de pensar completamente diferente. Muchas veces cuando estamos platicando con personas que piensan igual que a nosotros, pues no nos cuesta trabajo dialogar con ellos. Pero cuando nos encontramos con personas que piensan completamente diferente a nosotros, ahí sí empieza a haber un problema. Y nos podemos enojar, sulfurar, molestar o incluso ser agresivos y groseros. La filosofía nos va a ayudar a tener un pensamiento tan crítico, o un pensamiento tan universal, que vamos a poder dialogar con cualquier tipo de persona, así sea el lado opuesto a mí, sin necesidad de enojarme.
vamos a saber cómo contestar, vamos a poder reconocer lo bueno que ellos tienen en su pensamiento y también vamos a poder reconocer aquello que nos hace falta aprender. Entonces es bastante interesante esta profesión, ¿sí? ¿Qué se necesita para poder estudiar filosofía? ¿Qué se necesita para estudiar filosofía? No mucho, sí, cosas muy importantes. Primero, ganas de conocer, ganas de saber, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para estudiar filosofía? Primero, que nos guste leer, ser asiduos a la lectura. Segundo, que no nos guste ser engañados. Entonces, si a ti te gusta leer y no te gusta ser engañado, eres un muy buen candidato para estudiar filosofía. Bien, tercera requisito para poder estudiar filosofía, argumentar, ¿sí? Preguntarte el porqué de las cosas, no asentir las cosas porque me las están diciendo y nada más, sino por qué son así, ¿sí? Entonces, si no te quedas satisfecho con la primera explicación de las cosas, puedes estudiar filosofía. Cuarto requisito para estudiar filosofía, tener un pensamiento crítico, ¿sí? Es decir, cuestionar y buscar solucionar problemas con más de una manera para poder solucionarlos, ¿sí? Es decir, si a mí se me presenta un problema, pues no irme únicamente por un camino, sino poder pensar varias maneras de poder solucionar. Si tú eres muy bueno para esto, también tú puedes ser muy buen candidato para estudiar filosofía. Siguiente requisito para poder estudiar filosofía, alumnos: si tienes ganas de saber más, si tienes ganas de conocer las cosas hasta sus últimas causas, ¿sí? Si alguna vez te han preguntado qué es primero, si el huevo o la gallina, y tú quisieras conocer estos enigmas, o qué es primero, si tus papás o tus abuelos, y cuál es el principio de toda esta genealogía, pues para ti es la filosofía, ¿sí? Porque vas a poderte responder el porqué del mundo, quién es el mundo, qué es el mundo, el porqué de Dios, quién es Dios, existe Dios, el porqué del hombre, quién es el hombre, qué es el hombre, y el porqué de la naturaleza, ¿sí? El porqué del resto de las cosas. ¿Qué es la muerte? ¿Qué existe después de la muerte? Todo esto nos va a ayudar a responder la filosofía. Bueno, ¿y eso de qué le sirve a la gente? Mucho, porque bastantes personas están desesperadas porque alguien los guíe. Un filósofo, que es aquel que ha estudiado filosofía y aquel que se empieza a cuestionar el porqué de las cosas, el porqué de la realidad, el porqué de la vida, el porqué de todo lo cuanto nos rodea, se va a preparar y va a empezar a ser un guía favorable para todas aquellas personas. ¿Y en qué ámbitos vamos a poder ser guías de los demás? Ahorita les voy a explicar en qué nos podemos desenvolver los que somos filósofos, qué podemos hacer aquellos que estudiamos filosofía en la máxima extensión de la palabra, que es bastante importante y bastante padre. Bien, el perfil de ingreso ya se los acabo de platicar más o menos de qué se trata. Son los elementos más importantes para que tú puedas ingresar a la facultad de filosofía o estudiar filosofía. Bien, algunas habilidades también que tú tienes que tener vas a adquirir estudiando filosofía. Vas a contar con una formación filosófica sistematizada y fundamentada que nos va a permitir comprender toda la sociedad, toda su historia, el por qué actuamos de tal manera, ¿sí? También vas a desarrollar una habilidad y una visión crítica de los conceptos centrales de la filosofía, los problemas que los caracterizan, el sentido de la vida, por ejemplo, la cultura de la muerte, la ideología de género. Todo esto le toca a la filosofía reflexionar y dar una respuesta. También vamos a tener habilidades o aptitudes, es decir, vas a tener la capacidad de ejecutar proyectos en el ámbito de tu profesión, políticos, históricos, sociales y culturales. Vas a realizar reflexiones filosóficas sobre cualquier tema o problema de la humanidad. Incluso un filósofo puede darte una reflexión sobre lo que está sucediendo con esta pandemia. Es interesante porque puedes estudiar absolutamente todo, puedes reflexionar sobre todo. También vas a tener habilidades necesarias para colaborar en equipos multidisciplinarios orientados al estudio y a la solución de problemas. Puedes estar capacitado para ser todo un investigador.
Bien, seguimos entonces con nuestro perfil de egreso, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros perfiles de egreso? Y también un poquito, antes de esto, ahondar más en las características del aspirante. Existen características para aquel que quiere estudiar filosofía. Primero, haber cursado la preparatoria, eso es indispensable. También tener algunas inquietudes culturales, que nos guste el arte, la historia, algunas inquietudes científicas, que es una persona abierta al diálogo y debe tener una capacidad de análisis y de síntesis, que le guste leer mucho, ya les había dicho. También que tenga una capacidad reflexiva y discursiva. También que tenga una capacidad argumentativa, ya también se los había compartido. Que tenga un dominio en el lenguaje oral y escrito, que le guste bastante escribir, que le guste escribir bien, que le guste expresarse correctamente. También que tenga un pensamiento claro y riguroso, y que por lo menos pues domine un poquito de otra lengua, ¿verdad? Como el inglés, el francés, el alemán o el italiano. Un poquito, porque acordémonos que como la filosofía es un lenguaje universal, pues debemos de conocer muchas fuentes escritas en otras lenguas. El filósofo tiene como tarea la búsqueda de los elementos que fundamentan la comprensión del ser humano y de su entorno. Te va a tocar a ti como filósofo, si logras estudiar o te gusta estudiar esta carrera, buscar los porqués de todas las cosas, buscar qué es lo que fundamenta al ser humano, qué lo hace ser humano. ¿Sí? También va a poder desempeñarse a través de la enseñanza, la investigación y la difusión de teorías, argumentos y problemas filosóficos. La licenciatura de filosofía transmite los valores fundamentales de la cultura, gracias a su constante y sistemática reflexión de la realidad, elemento fundamental de esta carrera. Cuestiona las diversas problemáticas de la época actual, desarrolla la conciencia crítica e histórica de la sociedad y contribuye a la formación integral de personas. ¿Sí? Puede ayudar a las personas a desarrollarse de una manera total en todas las áreas de aprendizaje, intelectual, humano, espiritual, vocacional, etc. Y la preparación profesional del filósofo le da la creatividad necesaria para enriquecer proyectos e instituciones culturales, impartir docencia a nivel medio superior y superior, dedicarse a la investigación filosófica interdisciplinaria, y para participar en actividades relacionadas con la difusión de la cultura. Puede ser también asesor político, puede ser escritor, puedes también ser periodista, puedes tener una editorial, en fin, puedes ser asesor empresarial. Siendo filósofo tienes una gran variedad de oportunidades de donde desempeñarte, ¿sí? Entonces tú vas a salir de la filosofía como un investigador, como un asesor político, un asesor cultural, un asesor empresarial. Puedes salir como docente de preparatoria, docente de una facultad, de una licenciatura a nivel superior. También vas a poder salir y desarrollarte como escritor, también puedes salir y desarrollarte como periodista, e incluso también puedes estar como desarrollo cultural, es decir, ser agente de desarrollo cultural, hacer proyectos culturales y sociales, tanto en los ayuntamientos como en los demás ámbitos de gobierno. Es cuestión de qué rama y cómo te guste a ti desarrollarte. Bien, es bastante interesante el estudiar la filosofía. La filosofía es maravillosa, completamente maravillosa. Es bastante padre el hecho de poder estudiar esta carrera, esta licencia. A mí me ha gustado mucho en lo personal, y pues ya vimos las características de quien quiere realmente entrar a estudiar esta licenciatura. También tenemos algunos perfiles de egresos, que es cómo vas a salir después de estudiar esta licenciatura, que es la de la filosofía, y yo te lo voy a compartir. Al término de tus estudios, alumnos, el egresado adquirirá una serie de conocimientos y habilidades fabulosas
aptitudes entre las cuales destacan las siguientes. Contarás con una formación filosófica, cultural, social y también en cuestión de idiomas. Vas a aprender idiomas muertos como el latín, como el griego, como el hebreo, entre otras lenguas. Lenguas vivas como el italiano, como el francés, como el portugués, el inglés y el alemán. ¿Sí? Desarrollarás también una visión crítica perfecta. Vas a poder tener la capacidad de persuadir y disuadir, convencer. Y ojo, vas a adquirir una gran capacidad para no dejarte engañar jamás. Para no dejarte engañar jamás. Vas a comprender los problemas filosóficos que tanto aquejan a la humanidad. ¿Por qué el mal? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Qué es? ¿Por qué a los que les va mal, por qué a los que les va mal se portan bien? A los que se portan bien les va mal. Todas estas preguntas, ¿por qué la muerte? ¿Por qué las injusticias? Todas estas preguntas que nosotros nos hacemos constantemente, pues las vamos a tratar de responder a través de la filosofía.